Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de vuelta a Perorin Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Espero que estéis preparados para la review, debate, análisis del capítulo 1148, que es el capítulo que nos ocupa el día de hoy. Y como siempre, esto ya es costumbre, esto ya es tradición, vengo muy bien acompañado de los ministros aquí presentes. Y en primer lugar voy a dar paso a la presentación del señor Julio. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dani. Nada, pues muy bien. Deseando comentar este capítulo del manga, la verdad. ¿Estás deseando? No sabía yo que tuvieses tantas Sí, ¿eh? ganas. La verdad es que los últimos paneles han ido duros. Muy bien, pues Han ido ahora, bastante duros. ahora comentaremos. Pero antes daremos paso también al ministro aquí presente, el señor Miguel. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días, pues debo decir que tengo la garganta un poco jodida, probablemente se me note al hablar, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que tenemos unos paneles, como ha dicho Julio, interesantes, desde luego, que bueno, no vamos a adelantar nada, pero bueno, van a pasar cosas. Muy bien. Cuestión importante. Semana sin Perorín 113. Suma y sigue. Me Bueno, quiero yo matar. creo que no tengo mucho que añadir, pero desde luego, como hemos comentado anteriormente, lo último que se pierde es la esperanza. Y Exactamente. aquí en este podcast no se ha perdido aún. Eso es, el regreso de Perorín llegará. En el momento en el que menos nos lo esperemos, llegará. Y aquí estaremos nosotros listos para cuando llegue ese momento. Eso es, eso es. Debo comentar que la semana pasada la verdad que hicimos una sección que a mí me sentó muy bien. Sentí un gran alivio por dentro y es que antes de empezar a analizar el capítulo hicimos un pequeño debate respecto a la figura de un personaje muy querido en este podcast, que es el señor Monkey D. Dragon, y fue bastante interesante porque fue una sección, ¿no?, que apodamos como Hate a Dragon. Así que, Miguel, como tú no estuviste la semana pasada, no sé si tú querrás decir algo respecto a Monkey D. Dragon, pero eres Bueno, libre de comentar lo que quieras. si hablas de hate, entiendo que lo criticasteis. Debo En decir que efecto. no vi el episodio, ¿vale? O sea, Ujú. me quiero eh, decirlo abiertamente, o sea, sin que se me vaya a criticar por ello, pero entiendo que fue un episodio crítica por lo de hate, o no tiene nada que ver. Únicamente fue esa parte, pero bueno, es por el meme de Dragon, como Sí. no A ver, yo creo aparece, que Dragon pues... es un personaje que simplemente. Evidentemente aún no se ha visto su potencial en el sentido de que, por ejemplo, no lo hemos visto combatir, más allá de. Bueno, no, creo que tampoco sale en ninguna película combatiendo como tal, no solo en el manga, sino además en las películas. Entonces, yo personalmente no le tengo críticas al respecto. Sí que es verdad que estaría bien verlo más en pantalla, pero también creo que precisamente cuanto más nos vayamos acercando al final de nuestro querido manga, más veremos sobre él, entiendo, y sobre su ejército, el revolucionario. Miguel, si esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero es que ese es el Esa es la problema. idea, ¿no? Luego ya otra cosa es lo que pase en el manga, ¿no? Ese es el problema, Claro. que estamos en 2025 y Monkey D. Dragon es un personaje que se introdujo en Lockdown, un personaje muy interesante, que luego, en regreso a Water 7, Garp nos dice que es el padre de Luffy, líder del ejército revolucionario, el hombre más buscado, y este hombre ha aparecido en 23 viñetas del manga en todo One Piece. O sea, 23 viñetas, no te digo una hoja entera, sino una viñeta. O sea, Claro, claro. es que hasta aparece en una viñeta en una reunión que comentan hablando de él y aparece porque le sacan en una foto. O sea, ni siquiera es él. Es que es increíble, tío. Yo lo siento, pero Monkey Dragon, yo sé que lo mejor se guarda para el final, está preparando una estrategia, no pueden atacar a lo loco porque su enemigo es el gobierno mundial. Me da igual, cállate. Monkey Dragon, o apareces o desapareces. Cuidado, ¿eh? Mensaje profundo. Luego, cuando Dragons esté guapísimo, que saque su poder, que sea súper poderoso, que se revele su recompensa, ahí lloraré. Hasta entonces, que le jodan. Vale.
Bueno, sí, es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que estaba diciendo yo, ¿no? Que actualmente se sabe poco, si no nada, de él, pero bueno, esperemos por lo menos que cuando salga en escena dé talla a todo lo que se ha ido pudiendo elucubrar sobre él. Porque al final, si es un personaje que te reservas para el final, uno espera que, como mínimo, que sea poderoso, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué tal. Hombre, está claro que poderoso va a ser. El problema es que, en cierta manera, tampoco podemos teorizar tanto respecto a Dragon, porque si aparecen 24 viñetas en todo el manga de One Piece, en 17, la frase de diálogo que utiliza Dragon es la siguiente. Puntos suspensivos. Sí, definitivamente es una frase muy profunda y que habla mucho sobre el personaje, pero, pero bueno, yo aún tengo ese... Yo confío, de momento confío en Oda, de momento, Bueno. No, sí, yo también, pero bueno. Esto es un poco por desahogarnos y que viva la vida. entiendo, claro. Muy bien, Julio, ¿tú quieres decir algo al respecto? Pasamos ya al capítulo. La verdad es que Puntos no suspensivos. tengo mucho que decir. Sí, soy Justamente, Dragon. ¿no? Soy Dragon. Si queréis poner un audio de que dice Dragon, Dragon ha dicho lo que he dicho yo. Sí, Así. Sí, literalmente. Sí. bastante Eh, acurate, la verdad. Kuma Dragón. Oye, los Tenryubito han secuestrado a mi esposa. Dragón. Así, exacto. Oye, ¿sabías que han capturado a Ivankov e Inazuma y están en Impel Down presos? Eh... Eh, sí. En Sí, fin, la verdad es que sí. Definitivamente, continuemos. sí, Muy así es. bien, ahora sí, vamos directamente al capítulo 1148, el que se titula Ronja. Yo la verdad es que cuando leí el título del capítulo no me acordaba de los nombres de los niños de Elbaf y yo estaba pensando, Buah, esto tiene que tener un significado oculto. Nada, fue leer la primera viñeta y darme cuenta de que era la niña. Tal cual. Pero bueno, seguimos con la mini historia, que bueno, la verdad es que no me importa absolutamente nada porque todavía no aparece Perorin. Pero bueno, tenemos todas estas figuras que conocemos, ¿no? A Yamato, reclutando aquí a Ulti y Page One. De hecho, me sorprende que Ulti vaya con una espada. No me. O sea, no me esperaba ver a este personaje que en principio lucha cuerpo a cuerpo con sus manos, piernas, lo que tú quieras, con una espada. La verdad, sí que habrá que ver si simplemente es por hacer el camino del samurái, entre comillas, o realmente va a usar la espada. Bueno, no tenemos constancia de que sepa usarla, pero como tú dices, a lo mejor simplemente es por seguir un poco, ¿no? Esa estética de samurái. De hecho, lo que le están encargando, que no he leído ni lo que pone la mini historia, se dirigen ahora mismo a Hakumai después de que Tama le encargara entregarle un sombrero a Kawamatsu. Recordemos que Hakumai era la zona del puerto, la zona del sur de Wano. Vale, pues en la siguiente mini historia creo que vamos a ver a Kawamatsu. Teoría. Interesante. Muy bien, dejando teorías aparte, vamos ya directamente con el capítulo. Con Ronja. Y lo que está sucediendo es que en el grupo de niños que caminan en esa dirección sin poder moverse hacia otra parte porque están siendo controlados, vemos que uno de esos niños está siendo desviado del resto del grupo. En este caso una niña que se llama Ronja, que ya la vimos, es esta niña que tiene 2 dientes y que su padre literalmente también tenía solo 2 dientes, es decir, literalmente a su padre. O sea, es igual. Y está cambiando de dirección y dice, qué raro, no os preocupéis, no pasa nada, al final todo estará bien, esto no es nada. Hasta que se da cuenta y dice, vaya. Y se encuentra literalmente en el precipicio. O sea, no es que esté en el borde, es que está en el precipicio, pero como está encima de la flecha, en el momento en el que Gunko decida eliminar esa flecha por completo, la niña cae del árbol. Entonces, aquí vemos que Gunko está hablando con Somers y le comenta que esta niña, oye, ya está en posición para que caiga. Así que, cuando llegue el momento, dejarás que todo Elbaf la escuche. Un poco así para hacer negociación, como diciendo, oye, esta niña la vamos a tirar aquí, así que lo mejor será que os unáis a nosotros, o si no, la primera niña de estos que hay aquí va a caer.
Qué penita la pobre niña, tío. Está ahí sufriendo. A ver, es una escena un poco. Es una escena bastante. A la cual aún no estamos. No acostumbrados, no, porque jaja, o de los crímenes de guerra. Pero que estábamos deshabituados un poco a verlo. Creo yo. Sí, sí que es posible, sí. Para que Claro, sea el entiendo tiempo que que lo que tal. Gunko pretende es precisamente, como tú comentabas, bueno, con su poder eliminar la flecha y que la niña caiga, pero no es que la niña vaya a saltar como si fuese eso eh, digamos, un trozo de madera en un barco pirata, ¿no? Simplemente dejarla caer contra su voluntad. Evidentemente ya no va a saltar, ¿no? Está Pero claro. bueno, claro, no, no, tiene sentido, tiene sentido. Y, y bueno, igual sí que estamos un poco desacostumbrados a que se trate de esta forma precisamente a niños, ¿no? Pero como Sí. decía Julio, ¿no? Jaja, crímenes de guerra, ¿no? En Jaja, plan, Oda. es Pues sí, Oda haciéndonos ver que, en efecto, el gobierno mundial son un poquito unos trozos de mierda. sí, Hmm. eso es. Sí que es cierto que Pero sí, bueno, sí tenemos algunos ejemplos a lo largo de la historia, pero sí que es verdad que quizás era algo que ya había dejado un poco de lado, ¿no? Yo creo que Oda, sobre mm, todo, está especializado en el maltrato animal, porque cada animal que ve, cada animal que revienta literalmente. Por supuesto. sí. Pero bueno, podemos seguir con lo que comenta Somers. Y es que dice que, oye, muy bien, si en 30 segundos no me han dado una respuesta clara, pues dejaremos que caiga la primera niña. Chilling. Así que Sí. dice, te lo repetiré una vez más. Yarul Barbamontaña. Dice, ordena a los profesores que prendan fuego a la escuela y a la biblioteca. Obviamente Yarul se queda pensando, oh no, por favor. Y están aquí todos los gigantes debatiendo con Yarul. Dice, oye, nuestra biblioteca es hogar de textos y libros que han sido heredados por generaciones desde hace cientos de años. Y otro diciendo, pero ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? La vida de los niños es más importante, ¿no? Como que hay un debate aquí entre qué es lo que deberíamos hacer, si intentar atacar de alguna manera para poder salvar a la niña, que si debemos preservar los libros y textos sagrados o la Vale, vida pero de la yo aquí niña. hago una pequeña pausa. Si tú fueras Yarul, ¿qué harías? Porque, claro, yo entiendo su punto, quiero decir, evidentemente no puedes jugar con la vida de los niños, ¿no? Porque al final son el futuro. Pero por otra parte, si tú cedes al chantaje, ¿qué no te dice que vayan a seguir chantajeándote? Ya, eso es cierto. O sea, está en una Claro. posición complicada. Me ha salido Eh, un em, gallo eh, increíble. la verdad es que Claro, eso yo leyendo el capítulo no lo pensé. En plan, yo, a ver, también estaba leyendo el capítulo un poquito en automático. Pero la verdad es que es eso, es vale. Es una buena pregunta. ¿Cómo garantizas que no van a seguir, que no van a continuar chantajeándote? claro. En Y plan, no más tiene siendo ninguna quienes son. garantía. Claro, Claro. claro, es decir, eso es una muy buena pregunta. Esta gente no se anda con chiquitas, ¿eh? Aquí tiramos a un niño, que, siguiente, y van de uno en uno, ¿sabes? Hasta Y que cedan. además es que es una acción irreversible el quemar la biblioteca, con todo el conocimiento que ello conlleva. Exactamente. Mm. Entonces, cuidado. Supongo que la decisión. Es que no hay una decisión correcta como tal. Yo creo que es muy complicado. Es decir, lo normal sería salvar los niños. Pero tampoco me parecería raro, en cierta manera, defender, pues eso, todos los textos que han pasado durante tantas generaciones. Claro. Es que, bueno, a ver, desde luego una decisión fácil no es. Está No, claro. fácil no es, fácil no es. ¿Qué, qué preservas? ¿El legado de tu aldea y del conocimiento o el futuro? O a tu tataranieta. Que una de ellas es la Claro, tataranieta de Yarul. de Yarul, sí. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Y es que cambiamos de escena Sí. y vemos a Saúl tirado en el suelo, que recordemos que, bueno, que fue derrotado por las espinas de Sommer. No quiere decir que esté muerto, simplemente derrotado. Derrotado. Y bueno, sabemos que tanto Robin como Chopper se encuentran dentro de su pelo, porque fue lo que habló con ellos dos, que se escondieran hasta encontrar una oportunidad para poder atacar. Y Robin le dice a Chopper, dice, quédate aquí. Chopper le dice, es demasiado arriesgado enfrentarlo sin entender sus habilidades. Entonces tú también. Y Robin dice, lo sé, pero ya no puedo controlar mis emociones. Y la verdad es que tiene mucho sentido y agradezco mucho que Robin diga esto, porque tú imagínate todo lo que pasó Robin enojara, que eso ya lo conocemos. Sí.
todos los años después que ha sido perseguida por el gobierno mundial y hasta que llegó Luffy y la salvó. Que después de haber estado con Luffy y ese par de años de time skip, después de mucho tiempo, descubra que Saúl siga con vida. Tienen un reencuentro increíble. Pues tú imagínate que ahora coge Somers y se carga a Saúl, y Saúl muere. Es decir, me encanta esta versión de Robin de decir, oye, tengo que hacer algo, ya no puedo controlar mis emociones porque es que esto me ha pasado toda la vida y no puedo permitir que me pase otra vez. Debo decir... Esto a mí. ¿Paso primero? No, di. Esto a mí me ha gustado mucho. A mí en plan, mira que me quejo muchas veces de Oda diciendo, mira Ohara, ¿lo recuerdas? Toma, Ohara otra vez en tu cara. Pero esta vez sí que me gusta que Robin coja y diga, no, yo por aquí no paso. Y sea la que se tire ella a la acción. Sin pensarlo, en plan, pero que haga y que coja y participe. Es una cosa que me ha gustado mucho del capítulo. Yo entiendo la parte lógica de esta situación de decir, oye, si el mismo Saúl te dice que estos enemigos son inmortales, evidentemente tú no te puedes lanzar a lo loco. Eso es cierto y lo entiendo. Pero de cierta manera también hay que entender, pues eso, todo el recorrido y todo el pasado de Robin para llegar a esta situación. Y por eso a mí se me estaba haciendo muy raro que Robin no actuase. Que dirás, pero es que tiene que pensar. Digo, sí, pero al final todos somos humanos, tenemos a gente que queremos y al final, aunque sea una decisión que pueda ser estúpida o que pueda salir o que sea contraproducente, perdón, es que tiene que actuar, es que es lo que hay, tío. O sea, Robin tampoco es un... Yo qué sé, no es que no tenga corazón. Entonces se nota aquí que realmente, pues que eso, que se está dejando llevar por sus sentimientos y está bien. O sea, no está mal. Y lo que quería decir antes es que me encanta a Somers montado en la espina como si fuese una serpiente, tío. Te juro que me encanta la forma de la espina que tiene en la que está montado Somers. Es como una especie de serpiente o dragón en el que va montado. Total, que comenta, esto creo que es Nami, si dice, ¿en serio piensa matar a los niños? Dice, están locos. Ni siquiera los criminales más horribles del mundo toman niños como rehenes. Ya jaja, ni creas que juzgarme cambiará algo. No me afectan tus palabras. Maldito. También te digo, el Brook está atado, no lo siguiente. No sé si son vendas del golpe que le dio Gunko. Quizás sean las vendas, ¿no? ¿Puede ser? De hecho, creo que sí, simplemente son vendas. En este caso no es como que lo tengan atados. Aunque sí que es verdad que es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, Yo creo que sí yo creo que no son vendas. Porque Hmm. ¿para qué les iban a curar las heridas? A En ver, plan, pero fíjate, por ejemplo, en Nami. Nami en las piernas también tiene vendas y no creo que sean precisamente yo, de Somers. yo creo que Entonces, en plan, yo creo que ahí todos los que están ahí están atados. vale, pero fíjate en el casco de Brook. ¿Qué sentido? O sea, si tú fueras Somers, ¿por qué atarías el casco? Porque soy un esqueleto y no tengo pulmones. Es la misma razón. Vale. En Buen argumento, la plan, verdad. No, pero yo creo que es por cómico. yo creo que tiene que ver con el golpe que recibió de Gunko, porque aparte de una patada en la cara que le dio, creo que lo mandó a no sé dónde, creo que chocó con las espinas o algo del estilo. Es verdad que yo por lo menos no tengo mucha constancia de que Brook pueda sangrar, pero bueno, supongamos que sirve para tapar sus heridas, ¿no? De alguna manera. Claro. Vale. Luego tenemos a Ripley, que le comenta a Frankie que también se unirá a ellos, a los gigantes. Dice, no hay problema, haz lo que creas que es mejor. Dice, vamos a dividirnos en dos grupos. El primero peleará contra los monstruos y el segundo rescatará a los niños. ¿Vale? Aquí se están dividiendo un poco las labores que tienen que hacer. Todo el mundo toma sus armas y se dirigen directamente hacia la ruta 8, hacia la ruta de la rama. Vemos que suben al barco, dice, ya lo sabe, la ruta 8 es nuestro destino. Y aquí es cuando Somers vuelve a comentar, dice, me olvidé aclarar algo, cuando estén quemando la escuela y la biblioteca, no quiero que saquen afuera ningún libro. Si hay algo que también queremos destruir, es su cultura y su historia. Y esto me encantó antes de pasar a lo que sucede a continuación, y es que esto ha sido un comentario muy de Ohara, porque recordemos que lo que pasó en Ohara es que
atacaron con la Buster Call, todo se incendió, pero los eruditos dentro de la biblioteca salvaron los libros y los lanzaron al lago. Entonces está bien que Somers comente esto, que diga, oye, cuando se esté quemando todo no quiero que absolutamente nadie saque ni un solo libro fuera. O sea, quiero hacer desaparecer toda la historia que hay aquí. Ese detalle a mí me gustó. Y si alguno de los dos quiere comentar lo que viene ahora, que está muy guapo. Miguel, si quieres tú. Bueno, se viene tremenda. Bueno, básicamente vemos a Robin, como tú comentabas, entrar en acción, ¿no? Y dejarse llevar por esos sentimientos que tiene también motivados por lo que pasó en O'Hara. De manera que le da tremendo guantazo a Summers en la cara, como que le echa el cuello para atrás. Y bueno, básicamente lo tumba. Sabemos que no lo mata, ¿no? Porque además son inmortales en teoría. Pero bueno, digamos que le pega tremenda putiza. Y bueno, eh, podemos ver también como no solo primero lo golpea y lo tumba al suelo, sino que además hace esa técnica que hemos visto anteriormente, en la que bueno, saca dos extremidades de su cuerpo, como puede hacer Robin, y le agarra el cuello, de modo que básicamente le hace el clutch que conocemos de Robin y le rompe el cuello. Por desgracia, no va a servir como ha servido con otra gente, ¿no? Pero de momento, aunque sea temporalmente, noquea a Somers. Y bueno, aquí vemos, tal, bien hecho Robin, literalmente lo rompiste, que es lo que ha hecho, ¿no? Pero claro, efectivamente son inmortales y además vemos una escena en la que se empieza como a levantar, como a colocar las cosas en su sitio, como que no le ha hecho mucho efecto. Y además dice, como si no hubiera pasado nada, Somers dice, bueno, que sepáis que tenéis 20 segundos antes de que vuestro rehén caiga. De modo que básicamente le ha dado completamente igual lo que acaba de hacer Robin. Pero bueno, yo creo que, como tú comentabas, era algo necesario, que alguien por lo menos hiciera algo, ¿no? Y en este caso, que sea Robin también es bastante significativo por el tema, bueno, por el trasfondo que tiene, ¿no? Sobre todo con el tema de O'Hara. ¿Tú tienes algo que comentar, Julio? No, básicamente es eso. Básicamente es que por fin, bueno, por fin, Oda ha sacado el papel de O'Hara, pero está usando el papel de O'Hara y está implicando que eso está teniendo consecuencias. Eso es. Ya no es un recuerden, es un... eh, Tengan en ahora cuenta, están pasando, tengan en cuenta, no, están pasando cosas. claro. En plan, estoy sacando a este personaje de su zona de confort, porque Robin, pues siempre es como que aporta a la tripulación, pero en forma de apoyo, en plan de información, de que siempre tiene los nervios de acero, de que no se altera con demasiadas cosas. En este caso no. En este caso, la que tiene la cabeza más fría está pegándose uno para uno contra un caballero sagrado que es inmortal. Sí, eso es. Y así siguiendo un poco más, pues claro, aquí vemos que, claro, que viendo cómo se está recomponiendo sin ningún problema, Robin lo coge y lo tira por el precipicio. Y aquí se ve, y aquí es cuando a Somers empieza a decir, espera, ¿en serio? ¿Pero, en serio? ¿Te estás tirando conmigo por el barranco? Donde a lo mejor vemos que o lo estás diciendo en plan coña, o de verdad no se esperaba que alguien estuviera tan loco para decir, vale, creo que la única manera de hacerte daño o que dejes de hacer lo tuyo es que nos tiremos los dos por el precipicio. Claro, realmente la intención de Robin, como además comentan en las viñetas, es precisamente que al alejar a Somers de la zona de acción, sus espinas Claro. dejen de hacer efecto, ¿no? Ya no es tanto para matarlo, porque sabe que es inmortal, sino Mm, simplemente para salvar a los niños en este caso. Claro, mm. digamos el rango del poder de Somers quizás Claro, claro. pueda perder ese efecto si lo alejan demasiado de esa Pero es zona. curioso porque lo hace sin tener la garantía de que vaya a ser así. O sea, tiene una corazonada y dice, bueno, puede que esto funcione, pero ni siquiera tiene garantía y a pesar de ello se lanza al vacío. Sí, 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 sí. sí. Y me gusta porque esta pelea me da más sensación que es como si fuera una pelea de yoyos. ¿A qué Porque te en yoyos al refieres? final en que no buscan, como por ejemplo, en las peleas de las que aparece Luffy, Sanji y Zoro, al final es un duelo de habilidad pura y dura uno para uno. Ujú.
y de poder. No, aquí es, voy a usar el escenario a mi favor y mi objetivo no va a ser noquearte, es dejar de hacer lo que estás haciendo. En plan, es como, no necesito no necesito derrotarte, necesito que te vayas de esta zona. Sí, como controlar la situación. Controlar la situación, es decir, nos tiramos los dos. Sí. Ya pasará algo. Claro, Y después aquí, de eso ya porque, pensaré en sí, otra sí, cosa. ya se verá. Porque Más que eso, objetivamente, como, claro, objetivamente Somers es superior a Robin, entonces eh, no le o sirve. Robin, claro, o Robin ahora mismo consigue desarrollar un haki de armadura de la hostia que coge y le parta de verdad de todo, o no. O no sé cómo le puede ganar. Esa es mi opinión. Entiendo. Bueno, vemos aquí, siguiendo con el capítulo, que se sorprenden, tanto Jinbe como Usopp y Nami. Se sorprenden, dice, ¿qué acaba de hacer? Dice, tiene que ser una broma, tenía planeado hacer esto. Y Robin le comenta a Somers mientras está agarrado a él, dice, sé bien que eres inmortal y que eres un hombre espina, pero también sé que si nos deshacemos de esas espinas podemos salvar a los niños, que es lo que ha comentado Miguel. Dice, ya veo, pensaste que si me lanzabas al vacío los niños estarían fuera del alcance de mi habilidad, ¿no es así? Dice, nada mal. Entonces es cuando él mismo de su cuerpo saca unas espinas que atraviesan a Robin, que esto en el momento, la verdad es que asusta bastante, porque tendría que estar muerta. Es decir, no queda otra. Si hace eso, literalmente la mata, porque es que además hay una que le atraviesa la cabeza. Eso iba a decir, literalmente hay una que le ensarta el cráneo. O sea, Sí, no hay mucho más que decir realmente. Pero ocurre algo, ¿verdad? exactamente. Y es que vemos que realmente quien se había lanzado con Somers era una de las copias de Robin, no era Robin. Y aquí se sorprende diciendo, ¿cómo ha desaparecido? Dice, realmente planeó todo esto minuciosamente. Muy bien, o sea, estamos hablando de que Robin ha actuado un poco dejando de lado ese lado crítico, ¿no? Como actuando más por sus emociones, pero a la vez utilizando una táctica, como bien menciona Somers, minuciosa para sorprender al rival. O sea que muy interesante. Es una mezcla de lo que es Robin y lo que no es Robin. Una mezcla muy bien hecha, sin perder la esencia y un ataque, la verdad, que va muy bien pensado. Y vemos, al volver, que la verdadera Robin de lo que se estaba ocupando o encargando era de liberar a la tripulación. Vemos que Nami halaga a Robin, dice, estuvo increíble, Robin, mi corazón no dejó de latir rápido, dice Robin mientras intenta rescatarlos. No puedo cortar estas vendas con un cuchillo. Dice, supongo que eso significa que también tendremos que acabar con esa mujer. Y mientras comentan por el Dendenmushi, les quedan 10 segundos, otra vez él. Y vemos en la siguiente viñeta cómo ha conseguido engancharse a la rama gracias a su habilidad de la espina y está ahí colgando. Y mientras está Sí. comentando, es hora de que respondas, Yarul. Gunko, déjales escuchar la voz de la niña. Y aquí es donde vamos a la parte, ¿no? Un poco de... Vamos a negociar. Dice, vamos, di algo. Y aquí dice la niña, Yarul-sama, yo amo la escuela. Ahí están todos mis preciados amigos. Vemos incluso el padre que actúa, dice, corran, Ronja, ella es mi hija. Y vemos lo que le está diciendo Yarul, escuchando lo que le está diciendo la niña. Y dice, y también amo la biblioteca. Todos los gigantes están yendo al rescate y dice, los libros nos enseñan muchas cosas sobre el mundo. Aquí vemos una pequeña viñeta como Nami reacciona, como siempre, ¿no? Con ese, a mi parecer, instinto maternal que tiene ella con los niños. Como por ejemplo con los niños de Punjazar, ¿no? Y vemos que también está sufriendo por lo que comenta la niña, igualmente no es para menos. Y dice, y los maestros, súper decidida, dice Ronja, me han enseñado que no debemos molestar a nadie, que no debemos hacer cosas que no les gustan. Entiendo que si yo sobrevivo, la escuela y la biblioteca van a desaparecer para siempre, y eso seguramente molestará a muchos. Es por eso que será mejor si caigo al vacío. Así que Yarul-sama, por favor, no se preocupen por mí. Yo siempre he sido una niña muy suertuda, por eso estoy segura que todo estará bien. Menuda barbaridad la niña esta. O sea, el speech que se ha marcado y lo que ha dicho, siendo una niña tan pequeña, me ha parecido cine. O sea, ahora veremos lo que sucede al final del capítulo, pero esta parte es que me ha parecido una locura.
Y además, fíjate que a Sommer le da completamente igual. Él sigue contando 3, Sí, 2, 1. Sí, 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 le da igual. eso es lo mejor de todo. Tipo, ves a la profesora Angie, ves a los niños, ves a Yarul llorando, a la niña llorando en este panel tan guay. Y en el siguiente panel ves a Somers contando con el 2, sonriendo. Con el Sí, 2. tal cual. Sí. Me parece increíble, sinceramente. O sea, no sé qué opináis vosotros de esto que ha dicho la niña, pero te juro que a mí me parece increíble. Cómo una niña tenga la capacidad de decir algo así en la situación en la que está siendo tan pequeña. Me parece increíble. Bueno, a ver, ella es un poco consciente de la importancia, ¿no?, que tiene esa biblioteca. Quizá no lo ve tanto como, pues, el conocimiento sobre el siglo vacío, ¿no? O el conocimiento que puede aportar, del cual se quieren deshacer, en este caso, los caballeros celestiales, pero de alguna manera entiende que la importancia que pueda tener esa biblioteca, quizá desde su punto de vista para el resto de niños, ¿no?, a nivel divulgativo, es más importante de lo que pueda ser ella. Entonces, pues accede a sacrificarse, ¿no? Cosa que, desde luego, como mínimo, valiente es, la verdad. Julio. Mm, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. También yo creo que es porque, a ver, la infancia de estos críos no habrá sido la más... A ver, bueno, depende del crío. Pero justo, por ejemplo, han de coger a un crío que sí que valora mucho los valores que le han dado y lo que le han enseñado. Y yo creo que a lo mejor les ha salido un poquito el tiro por la culata a Summers y compañía. Porque, por ejemplo, sí que había otros críos que me acuerdo de cómo hablaban entre ellos, y algunos como uno es huérfano, otro no, otro como que podía haber variado mucho la cosa. Sí, dependiendo del crío que hubiesen puesto en la situación, ¿no? ¿Te refieres? Sí, 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 sí. En este Pero igualmente caso, es se han topado eso. con una niña muy buena, básicamente. Sí, sí, nos han topado con una niña que a lo mejor no tiene mucho en cuenta lo que está diciendo, pero igualmente es como me estoy dando muchísimo miedo, puede que vaya a morir, pero por favor no lloréis por mí y no os preocupéis, que todo saldrá bien, como sus padres lo han dicho muchas veces cuando tendría miedo o lo que fuera, pues lo típico que te dicen, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Cuando en efecto no va. Están todas las papeletas de que no va a salir nada bien. Y como bien hemos comentado, Somers tranquilamente haciendo la cuenta regresiva. Vemos Sí. 2, 1, pero enseguida Yarul actúa y dice: Angie, quema la escuela. Yarul Sama y también la biblioteca. Entendido. Entonces empieza a reír Somers, dice: ¿Qué expresión más ridícula, Nico Robin? Detente. Ha atrapado a Robin en las espinas, ha vuelto a subirse al árbol, dice: Tienes que huir, Robin, vamos. Ahora sí que esta vez Robin está sintiendo un daño real porque esta no es la copia, esta sí que es ella. Y está atrapada con las Que la de espinas. verdad. Y aquí vemos una de las demostraciones de velocidad probablemente más altas de lo que llevamos de Elbaf, y es que vemos como a gran velocidad alguien sube a la rama, de repente vemos como Summers pierde su brazo y no se le regenera, y entonces él con una cara de pánico grita ¡Scopper Gaván! Y vemos como en el último panel, la última viñeta del capítulo, Summers es atravesado por Gaván, pierde su brazo derecho y vemos a Gabán con Sí. una cara de se viene. Prepárate De porque se te voy a viene. dar de lo Así digo. es. Y Bueno, yo aquí te Summer. podría... Sí, Dime, sí. dime. Di, Julio. Y Somers aparte sangrando. Exactamente, sangrando sin poder regenerarse. Sí, o sea, Sí, sangre real, vaya. sí. Entonces, claro, yo aquí te podría preguntar, ¿por qué crees que Gaván sí que ha sido capaz de cortarle el brazo a Somers? ¿Qué tiene Scopper Gaván de especial que haya podido hacer esto? Yo Porque, creo... claro, uno podría decir, bueno, puede que sea Haki. No creo que sea Haki, sinceramente. Hmm, O sea, no me termina de encajar. Pero, bueno, ¿qué ibas a decir? termina y digo. Bueno, a ver, en este caso, una de las cosas que conocemos de Scopper Gaván es que, para empezar, estuvo en la última isla, ¿no? O sea, estuvo en Laughtale. Entonces,
No sé si de alguna manera conoce quizá la forma de dañar a los caballeros celestiales y está relacionado con la última isla. Igual me estoy tirando un triple, ¿no? Pero claro, o sea, en el momento en el que Somers ve a Scobergavan, podemos ver su cara, ¿no? Que desde luego cambia drásticamente de una cara de hace 3 paneles reírse de la cuenta atrás a ahora estar completamente aterrado. Entonces, de alguna manera, quizás no lo tema por ser poderoso, sino por haber pertenecido a esa tripulación de Roger anteriormente y con ello conocer algo que de momento desconocemos. O puede estar relacionado con otra cosa. No sé, ¿qué opinas tú? A ver, yo lo que creo principalmente. Lo primero que hay que tener en cuenta es el hecho de que cuando aparece Scopergavan es el mismo quien dice: Hace mucho que no nos vemos". Sí. Esto quiere decir que previamente ellos se han encontrado. Y creo que es bastante lógico pensar que donde se han encontrado fue en God Valley, porque ya sabemos que ahí fue todo el mundo, también fue Roger, fueron los piratas de Shirohige, pues obviamente si fue Roger, fue allí también Scopergavan, que aparece en una viñeta junto con Rayleigh saltando al ataque. Teniendo en cuenta que también estuvo Sandrock, aunque no lo vimos en su momento a Somers, seguramente estaría por ahí, sería alguno de los jóvenes que había por ahí también cazando. Es muy probable que allí lo conociese, allí se encontrasen ellos dos, y que de alguna manera ellos fuesen conscientes allí de cómo dañar a los caballeros sagrados, tipo a partir de ahí saberlo. Ahora, no creo que sea algo como me imbuyo esto en el arma y con esto, no sé, imagínate un veneno que puede contrarrestar la inmortalidad de los caballeros sagrados y que no puedan regenerarse. Aunque tú creas que no, yo sí que considero que es un ataque de Haki del Conquistador. Del Conquistador, concretamente. Exactamente. Del Mm. Conquistador por las palabras de Kaido, porque cuando él se enfrenta a Luffy, él dice que el Haki puede superar todo. Esto no quiere decir, porque hay mucha gente que lo malinterpreta, que pone al Haki por encima de las frutas del diablo. No, o sea, son dos poderes que existen en el mundo y que se complementan, pero que uno únicamente con el Haki puede superar al resto de personas, pero no por eso quiere decir que el Haki sea mejor que las frutas, sino que es un poder que también rivaliza con las frutas y que puede superar todo, porque al igual que Roger, pues Roger fue el rey de los piratas y él no usaba fruta del diablo, únicamente Haki. Y como puede superar todo, entiendo que también puede superar la regeneración de los caballeros sagrados. Esa es la idea que a mí se me ocurre del por qué ha podido dañarlo. Es cierto que Mm, vemos en la viñeta donde lo ataca que le salen unos rayos negros, que esto en ocasiones suele indicar que es Haki del Conquistador, pero no siempre. O sea, esto hay que pillarlo con muchas comillas, porque no siempre es así. Porque hay muchas viñetas en las que hemos visto ataques que no eran Haki del Conquistador, pero que sí que tenían esos rayos negros. Por eso digo que no estoy al 100% convencido de que sea Haki del Conquistador, pero es la idea que a mí más me convence. Siendo además la mano izquierda del rey de los piratas, Roger teniendo Haki del Conquistador confirmado, Rayleigh teniendo Haki del Conquistador confirmado, para mí tendría mucho sentido que este personaje, Scopergavan, tuviese Haki del Conquistador. Además, ya hablé en su momento que Somers tiene ciertos paralelismos con Sanji, que él también era un experto en cocina, ¿no? Porque cuando Killingham le dice a Somers que le faltaba sal, ¿os acordáis que materializa la sal y la saca de sus sí, recuerdos? La sal era como una sal gourmet de no sé qué, como que tenía un nombre muy específico y el mismo Killingham le dice: oye, eres tú un experto de cocina, ¿no? correcto. Luego también lo que está mencionando siempre lo del tema del amor, que de hecho aquí también se lo menciona a Robin, dice: oye, ¿estás enamorado de mí? Sí, cuando se lanza junto a él dice: oye, parece que estás enamorado de mí, ¿no? De broma, evidentemente, pero sí. Sí, y luego también me ha recordado mucho el momento en el que Robin utiliza su habilidad para descomponer a Summers, ¿vale? Que literalmente está reventado, como que Somers, perdón, de la misma manera que Sanji hizo en Wano, que recordemos que Sanji después del ataque de Queen estaba como con toda la espalda partida, los huesos quebrados y empezó a colocarse por los poderes del yerma, ¿no?
Pues aquí Somers parece que hace algo parecido, ¿no? Como se recoloca el cuello y el cuerpo y vuelve a la normalidad. Entonces, en cierta manera, yo creo que tiene que ver con eso. Por eso, si esto es Haki del Conquistador, a mí prácticamente me confirma al 100% que Sanji en un futuro también tendrá Haki del Conquistador. Que yo, de hecho, lo espero, la verdad. Vale, o sea, entiendo la explicación que das al respecto de que pueda ser Haki del Conquistador, pero no termino de entender el por qué crees que Sanji puede desarrollar el Haki del Conquistador a partir de esta escena. Porque Scopper Gavan sería el equivalente a Sanji en la actualidad. De hecho, aparte de los paralelismos que tienes con Somers, realmente con Scopper Gavan también los tiene. De hecho, Scopper Gavan se presenta al principio como el ministro del amor. Sí, eso es cierto. Vale, claro. Es la mano izquierda del rey de los piratas. Vemos que está teniendo muchas escenas con un nivel de velocidad muy alto y sabemos que el más veloz de la tripulación es Sanji. Por tanto, lo más probable es que también se haga este paralelismo entre uno y otro. Entiendo entonces que si se trata de Haki del Conquistador, probablemente vayamos a ver escenas futuras en las cuales Zoro es capaz de dañarles y también Luffy, pero por ejemplo, el resto de la tripulación no podría hacerles nada en principio. No podría. En principio Claro. no podría. Yo en este caso estaría limitado únicamente a los usuarios de Haki del Conquistador. Yo creo que es Mm. un buen Puede ser, precedente. puede ser. Es decir, que Claro. para poder derrotar a un caballero sagrado sea indispensable usar el Haki del Conquistador. Yo creo que a esta altura de la serie, este tipo de personajes no se puede derrotar con menos, en mi opinión. Claro, y entiendo que Somers, cuando se enfrenta a la tripulación de Sombrero de Paja, sabe que al menos los que estaban presentes, es decir, Jinbe, Robin, Brook, no tienen Haki del Conquistador y por eso tiene esa confianza. Eso explica por qué de repente se asusta tanto cuando ve a Scopper. Exactamente. Claro, Eso también puede ser, sí. explica, en cierta manera, por qué Oda ha planeado esta situación así y por qué ha apartado tanto a Luffy como a Zoro como a Sanji de esta situación. Sí que es cierto que Sanji no tiene ningún tipo de Haki del Conquistador todavía confirmado, pero es curioso, ¿no? Que sean ellos tres los que estén alejados de toda esta situación. Y que estén Bueno, a junto ver, con Loki y el resto abajo. realmente lo podrías también explicar teniendo en cuenta que no solo son los tres usuarios del Haki del Conquistador, sino que además son los tres más poderosos de la tripulación. Entonces, Sí, eso es simplemente cierto. por poder podrían ser separados. Pero sí, Sí. entiendo lo que dices. Además que ¿Tú luego qué opinas al respecto, Julio? ahora le doy la palabra a Julio. Se vendría también una réplica en plan Luffy, Zoro, Sanji, Loki. O sea, Loki tiene Haki del Conquistador. Y creo que se confirmó hace unos capítulos, o sea, muy al principio, porque de hecho comentaron había unos encapuchados allí donde estaba Loki que decían: no queremos volver a desmayarnos otra vez. Y se entiende que esto lo hizo Loki, por tanto, prácticamente está confirmando que también es un usuario del Haki del Conquistador. Claro, sí, sí, sí. Entonces, mucho cuidado. Ahora sí, le doy la palabra a Julio. ¿Qué me quieres comentar de este último panel? O de lo que estamos hablando. Del último panel, que a ver, que al final, por ejemplo, lo de le hace daño porque le aplica Haki del Conquistador, al final es como en los últimos, desde que apareció el Haki, es esto pasa, ¿por qué? Porque Haki. Eso uno. Podría ser eso. Otra cosa que tiene sentido, aunque, y aparte, no sé si el hacha suya era así de ese color, el hacha de Scopper, en el último panel, porque se ve como muy negra. Sí. Entonces, se puede asumir que eso puede ser un haki de armamento base, uno, ¿no? O que está hecho de un material que no conocemos, o que sí conocemos, pero trabajó de otra manera. A lo Mm, mejor, la gente que no tiene el haki cogiendo, aplicando, ¿no? Lo de el haki es una cosa y la fruta del diablo son otra. Pues imagínate que es una hacha de Kairoseki, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que Entiendo lo que dices, pero creo que no puede ser así por esta ¿Mm? razón. Y es que la regeneración de Somers no está relacionada con su fruta del diablo. Es decir, el poder de las espinas no se relaciona con el poder de regeneración. El Claro, poder de claro. regeneración está asociado tanto a los caballeros sagrados como al Gorosei como a Imu. Y sabemos
en Egghead, cuando Emmet desató el nudo con Haki del Conquistador, fue cuando las formas del Gorosei se desaparecieron y volvieron ellos a Marilloa. Digamos que, en cierta manera, se consumieron, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene más sentido que sea Haki del Conquistador. Que sea Haki del Conquistador, vale, de acuerdo. Plan, puede Porque ser si esto fuese eso. producto de la fruta de Somers, pero no es así. O sea, la regeneración no es lo mismo que lo que tiene él, que es la fruta espina-espina. Claro, claro, pero otra cosa es que, claro, entonces no se aplica. No, porque entonces también se me ocurre otro ejemplo de fruta del diablo que se aplican a muchísima distancia de otra manera, pero claro, es que es distinto. Claro, Es sí, que, o sea, claro, si esto fuese por la fruta de Somers, te lo compro, que quizás tenga Kairoseki en el arma, te lo compro. El problema es sí, que no es de la fruta de Somers. claro. Y el Kairoseki invalide una habilidad de una fruta del diablo, aunque sea de otra persona, porque yo pienso que la regeneración podrías. Es que, claro, la regeneración, es que ahí viene la cosa. La regeneración viene por una fruta de otra persona, de Ya, otro ente, ya, entiendo lo que o dices. viene por haki. En este caso sería de Imu, ¿no? Entiendo. Sí, Claro, sí. asumimos Imu como animal de compañía. Claro, entonces, si es por haki, tiene todo el sentido del mundo, porque hemos visto que el haki se puede imbuir a las cosas con haki. Me está recordando muchísimo a Hunter x Hunter con el Nen. Muchísimo. Pues da esas propiedades a otras personas u otros objetos. Eh, pero si fuera por un origen de una fruta, pues puede ser el arma. Por el momento, la verdad es que tiene más peso que sea por haki. Porque si Del no, conquistador. del, conquista- del conquistador, yo digo haki en general. Que en plan, que la explicación tiene haki en específico al conquistador. Porque si no, Oda, no tenía sentido que introdujera en el arco anterior que literalmente puedes imbuir de haki un objeto o un algo y que después se active y haga ese efecto. Ujú. Que llámalo haki del conquistador o llámalo otros usos aplicados al haki que se pueden hacer. Pero sí, digamos que eso sería. Yo digo que podría ser por arma Keiroseki, aunque no se sostiene tanto. Y la verdad es que la otra es que aplicando haki del conquistador es capaz de herirle o por otra razón relacionada con el haki que aún no sabemos, Ujú. es capaz de herirle. Eso sería también interesante, ¿no? Que ahora en esta etapa final nos comentasen un nuevo uso quizás de Haki, como digamos para esta nueva etapa final. Sería interesante, pero creo que dentro de todo lo que nos han enseñado, creo que no cabe nada más. Esa es mi sensación, porque al final Rayleigh a Luffy se lo ha explicado todo. De hecho, Luffy, antes de aprender el haki que le enseñó Rayleigh, porque Luffy aprendió a usar el haki de armamento básico, ¿no? Cuando se pone el puño negro, que bueno, esto es algo visual para que nosotros entendamos que está usando haki de armamento. Pero en realidad el primer haki que le enseñó Rayleigh a Luffy, digamos que fue un haki de armadura avanzado. Mm. El que luego queremos utilizar en Wano porque vemos que los golpes con Haki con Gear 4 ni siquiera le hacen nada a Kaido, ¿no? Entonces queremos el Ryuo que llaman en Wano, ese uso avanzado de penetrar en la piel en la piel o en el cuerpo como tal del contrario. Y luego aparte, Kaido nos enseña que unas pocas personas son capaces de imbuir en su arma el haki del conquistador. Entonces yo creo que ya no hay otra cosa que se pueda añadir dentro del haki en ese sentido. Que sería interesante que quizás Scopergaba nos enseñase algo nuevo, pero quizás con haki no me entra nada más que se pueda añadir. Bueno, lo que está claro es que de todos modos, sea lo que sea que haya hecho, desde luego Scopergavan ya sabía que eso iba a funcionar. Y Sí. entiendo que puede ser precisamente por God Valley, como tú comentabas. Y por esa misma razón la reacción de Somers, porque ahí justo ya le había cortado el brazo y ahí es cuando ve que no lo regenera y entonces es cuando ve a Scopergavan y dice, la que hemos liado, mi gente. Sí, efectivamente.
Cosa curiosa porque significa también que los caballeros en este caso no sabían que Scopper Gavan estaba en Elbaf. Sí, no tenían ni idea, eso me sorprende también. Bueno, en realidad no tienen por qué saberlo, ¿no? Yo creo que Gabán iba un poco más por libre, por Elbaf, y yo creo que no tenían por qué saberlo realmente. Bueno, puede ser, sí. Así que nada, no sé si tenéis algo más que comentar del capítulo. Por mi parte, la verdad es que no. Yo tampoco. La próxima semana no habrá manga, tenemos otra vez descanso. Creo que hemos tenido capítulo 1047, descanso, capítulo 1048, descanso. Bueno, traeremos alguna cosita. Esta semana no se pudo porque, gente, no hemos tenido tiempo y estamos haciendo nuestras cosas y no se ha podido planear ningún podcast, pero bueno, veremos para la semana que viene si traemos algo, que como tal las ideas están ya hechas para los Eso es. podcasts en los que no haya review de capítulos del manga. Eso ya está todo pensado. Así que nada, veremos si la semana que viene se hace algo. ¿Qué nota le dais al capítulo? Bueno, la verdad es que no es un capítulo que me haya dicho gran cosa. Tampoco creo que sea un capítulo malo, así que le puedo dar un 7. Mm. Yo creo que le voy a dar un 8,5. A mí me ha gustado mucho. Ojo, ojo. Yo A le mí me voy ha a gustado dar. bastante. Yo le voy a dar un 8. Yo voy a ir a mitad. Yo le voy a dar un 8. Creo que es un capítulo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque lo que estamos acostumbrados es a una gran cantidad de información. Y en este realmente no tenemos una información de decir, oye, podemos sacar esta teoría, podemos decir esto, podemos decir lo otro. Pero sí que es cierto que la base del capítulo, ¿no? Este momento en el que Robin actúa, que está súper bien, este discurso que da la niña en un precipicio literalmente, y esta última intervención de Scopper Gabán, yo creo que está muy bien planteado, en cierta manera. No necesariamente todo el capítulo, perdón, todos los capítulos tienen que ser información que den a pensar teorías del siglo vacío, que si el laboratorio que hace 3000 años estaba ahí, que si tal, yo creo que está muy bien planteado. Quizás no un 8, un 7,8. Le voy a bajar 2 décimas. 7,8. Vale, Creo que ahí estoy siendo más, de acuerdo. más lógico. Muy bien, pues nada, gente. Hasta aquí la review, debate, análisis del capítulo 1148. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejarnos un like, comentar, compartirlo, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras notificaciones. Hay que ver que tenéis un montón de cosas para hacer, ¿sabes? Pero bueno, tenemos otras redes, ya sabéis que en Spotify también subimos, cada X tiempo vamos subiendo shorts, siempre cuando hay tiempo, porque no podemos subir siempre shorts. Subimos también los shorts a Instagram, a TikTok, en el propio YouTube también, o sea que tenéis contenido por doquier. Y nada, Julio, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. A ti por invitarnos. Y Perorín Boy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós.